Bueno, profe, volvámonos a la anterior. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces nuestra web conference sobre la unidad número 2. Mi nombre es David Rodrigo Olivares Diago y tengo el gusto de estar aquí acompañado del profe Jorge Enrique Taborda Álvarez y del profe Miguel Ángel Gordillo, quienes estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso. Si tiene audio, alguien por favor le puede escribir en el chat a una compañerita que nos está preguntando si tienen audio para que ella sepa que debe de solucionar con su equipo. Bueno, muchas gracias. ¿De qué se trata entonces esta guía, esta web conference? De cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces vamos a hacerlo, como les decía, junto al profe Miguel Ángel y junto al profe Jorge Enrique. Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles son? Pues el objetivo general es estudiar los cuantificadores, proposiciones categóricas y su clasificación. Y algo muy importante es el razonamiento deductivo e inductivo. Adicional, vamos a determinar el uso de los cuantificadores y proposiciones categóricas por medio de sus expresiones simbólicas y de manera natural. Adicional, comprender la clasificación de las proposiciones categóricas y estudiar el razonamiento deductivo e inductivo. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Los cuantificadores son símbolos que determinan la cantidad de una proposición categórica. Los cuantificadores se dividen en dos tipos principalmente. Ojo, cuantificadores, estamos hablando de cantidad de elementos, de sujetos dentro de una proposición categórica. ¿Qué tipo de cuantificadores tenemos? Cuantificadores universales. Esos cuantificadores universales son cuantificadores que nos muestran una totalidad, bien sea que sí pertenezca o una totalidad que definitivamente no pertenezca. Y un cuantificador existencial me va a hablar de una pequeña cantidad parcial que sí o no pertenece, o inclusive de una única cantidad. ¿Cuáles son los símbolos? Aquí tenemos los símbolos. El primero, el del cuantificador universal, es una A invertida. Y el del cuantificador existencial, el símbolo es una E también invertida. Avancemos, profe, porfa. Ahora, ¿qué tipo de cuantificadores tenemos? Entonces tenemos cuantificadores universales. Como les decía, los universales estamos hablando de una totalidad de elementos que hacen parte de ese resto de proposición categórica que estamos analizando. ¿Cómo podríamos ver ese cuantificador universal? Lo veríamos como un para todo, para cada, para cualquier, que pertenezca a esta categoría. ¿Cómo lo negaríamos? Utilizaríamos la simbología igual de la negación que utilizábamos en las proposiciones cuando las negábamos, bien sea con una guidiña, que es el de la ñ, el símbolo que va encima de la n en la ñ, o este símbolo que está representado ahí en la gráfica. Y cómo aparece con un no es cierto que para todo, no es cierto que para cada, no es cierto que cualquiera. Ahora, los existenciales nos hablan de una cantidad, bien sea que sí pertenezca, cuando hablamos de un existencial afirmativo, y lo podemos determinar con un existe algún, algunos, existe por lo menos, y en el caso de negación es cuando decimos que no existe algún, no existe un o no existe un por lo menos. Hay un micrófono abierto para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo lo vamos a representar? Ahí tenemos la simbología. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Práctica. A mí me gusta ser muy práctico y si no encontramos el símbolo de estos cuantificadores al intentar ingresarlo en nuestro teclado para nuestras entregas, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? Ingresen en el entorno de evaluación de donde descargaron la guía, hay un anexo. En ese anexo
Ahí está el desarrollo de cada uno de los puntos de la guía de actividades y allí van a tener los símbolos por si no encuentran en su teclado cómo insertar esos símbolos. De allí los pueden hacer un copy-paste de los símbolos e inclusive también les va a servir de guía, perdón, para el desarrollo de su actividad. Sigamos, profe. ¿Cómo utilizamos entonces estos cuantificadores? Un cuantificador afirmativo es cuando estamos hablando de una totalidad, cuando es universal, ojo, universal afirmativo, estamos diciendo que esa totalidad de elementos corresponden al resto de la proposición categórica. Por ejemplo, todas las plantas son verdes. Lo decimos todas, ya sabemos que estamos hablando de una totalidad. Entonces, estamos hablando de un cuantificador universal. ¿Y por qué decimos es afirmativo? Porque estamos diciendo que son verdes, le estamos dando un valor de verdad afirmativo a esa proposición. ¿Listo? ¿Cómo denotamos entonces ese cuantificador? Con el símbolo que es la invertida. ¿Cuál es el cuantificador universal negativo? Cuando estamos hablando de un universo que no hace parte de esa característica o de ese resto de esa proposición categórica que tenemos. ¿Cuál podría ser nuestra manera o cuál sería ese cuantificador, digamos, inverso a una totalidad? Cuando yo digo todo, pues lo inverso de todo es ninguno. Y así ya estamos negando esa proposición categórica y quedaría ningún estudiante reprobó la materia en este caso. Cuando tenemos el cuantificador ningún, ya sabemos que estamos hablando de una proposición categórica que es universal negativa. ¿Y qué sigue? El resto de la proposición de manera afirmativa. Súper importante, la negación correcta debe ser de esta manera. No es correcto que yo diga todos los estudiantes no reprobaron la materia. Lo correcto es que yo diga ningún estudiante reprobó la materia. ¿Listo? Hay cuantificador existencial afirmativo y miren que aquí pasa algo muy curioso. Cuando tenemos un cuantificador existencial afirmativo o negativo, el cuantificador es exactamente el mismo. Es algunos hombres son sabios, algunas aves no pueden volar. Miren que el cuantificador no cambió. ¿Qué nos cambió? La cúpula o la cualidad que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí en el universal afirmativo tenemos algunos hombres, algunos, que es nuestro cuantificador, hombres, que es el sujeto de esa proposición, son, que es la cualidad, está afirmativa, y sabios, que es el predicado. Aquí tenemos un cuantificador existencial afirmativo. Cuando tenemos la siguiente proposición, algunas aves no pueden volar, mire que lo que sucedió aquí fue que yo negué en la cúpula. ¿Cuál es la cúpula eh, para que la identifiquemos de una manera más sencilla? La cúpula es el verbo. Entonces, aquí, en este caso, lo que estamos es, eh, regálenme un segundo que me dicen que no tienen acceso a la web y hasta donde entiendo ya estaba habilitado para que todos puedan acceder. Regálenme un segundo. Está habilitado, profe. ¿Usted me puede colaborar verificando también, por favor? Que en el chat están manifestando que no hay acceso a la web. Entonces, ¿qué sucede? Les decía que un cuantificador existencial negativo, lo que hacemos es que tenemos la negación antes de la cúpula. En este caso, algunas aves no, ahí está la negación, pueden volar. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia estructural entre un existencial afirmativo y un existencial negativo? La negación que está antes de la cúpula. ¿Cuál es la diferencia entre un universal afirmativo y un universal negativo? Que la negación la hacemos en el cuantificador. Y hay otro tipo de cuantificador que es el existencial único. Cuando hablamos de que hay un único equipo ganador, cuando hay un único, estamos hablando de un único elemento, es decir, no es una totalidad, es uno solo que cumple con el resto de la proposición categórica. Avancemos, profe.
Vamos a hacer entonces un ejercicio aquí. Si de pronto hay alguien que no pueda ver el video y está conectado de pronto de su celular, la recomendación es que le debe salir un recuadrito pequeño donde está el video, o permítame, yo verifico que yo tengo abierto también por acá. Si de pronto lo está haciendo desde el computador, en la parte superior hay un espacio donde dice unirse. ¿Listo? Entonces, verifiquen esas dos opciones. Que sea por el celular donde dice unirse, o dentro del celular debe aparecer una pequeña pantallita con la presentación pequeñita, no es sino darle clic ahí y le va a dar acceso. Listo. Entonces, hablemos de ejemplos de cuantificadores. ¿Qué vamos a recibir en la guía para el ejercicio número 1? Profe, verificamos el tema de salita de espera, por favor. Cuando tenemos nuestra guía en el ejercicio número 1, vamos a tener un argumento que va a tener dos líneas en la parte anterior, en la parte inicial. Eso lo debemos completar. ¿Cómo lo debemos completar? Pues con el cuantificador. Eso es lo que vamos a verificar ahí. ¿Cuál es el objetivo? Que le demos lógica a ese argumento que tenemos ahí. ¿Para qué? Para que sea verdadero, porque eso es algo muy importante, debe ser verdadero. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aquí tenemos un primer argumento que dice, estudiantes de PLM trabajan medio tiempo. Yo les hago una pregunta a los que están conectados y agradezco podamos participar aquí. La pregunta es, ¿cuál podría ser el cuantificador? Para hacernos esa pregunta, lo que vamos a hacer es empezar a probar, a hacer un ejercicio de ensayo y error. Nuestro primer cuantificador es el universal afirmativo, ¿verdad? Y nuestro cuantificador universal afirmativo es todo, ¿cierto? La pregunta es, ¿todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o será que no? La verdad, yo he escuchado de muchos estudiantes que no trabajan, otros que sí trabajan todo el día, otros inclusive que trabajan medio tiempo. Entonces, esa afirmación no podría ser verdadera si yo digo que todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan trabajan mediodía, perdón. Entonces ya ahí, descartado. No puede ser todos, por lo tanto no es afirmativo ni universal. ¿Será que ningún estudiante de pensamiento lógico matemático trabaja mediodía? Hombre, pues hay estudiantes de pensamiento lógico matemático que no trabajan, hay otros que trabajan tiempo completo y hay otros que trabajan medio tiempo, o sea que tampoco sería verdadera si utilizamos el cuantificador ninguno. ¿Qué nos queda? El siguiente, que sería que por lo menos hay uno, o que sería un existencial, o el que nos dice que algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía, y allí está la solución a nuestro ejercicio. La solución está entonces en que el cuantificador debe ser algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía, y con eso estamos haciendo que esa proposición categórica sea verdadera. ¿Listo? Ahora, nuestra siguiente proposición dice, tutor trabaja individualmente y son atentos. Volvemos y hacemos el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio. ¿Será que todos los profesores, todos los tutores, perdón, trabajan de manera individual y son atentos? La verdad es que no. Aquí siempre trabajamos en equipo. ¿Será que algunos tutores trabajan individualmente y son atentos? No, yo diría que la realidad es que ningún tutor trabaja de manera individual. Es decir, que nuestro cuantificador debería ser ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de construir la simbología del argumento, y aquí hay un paso bien importante para que lo tomen en cuenta.
debemos de tomar cada uno de esos dos argumentos. Entonces vamos a empezar con el primero. Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía. Como es universal, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner que existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático llamado X. A ese estudiante de pensamiento lógico que estamos evaluando, lo vamos a llamar X, tal que ese X que estamos evaluando trabaja a mediodía. Y así es como, digamos, tenemos la manera conceptual de cómo construimos ese lenguaje simbólico de ese argumento, donde decimos que algún X pertenece a ese conjunto donde ese X trabaja mediodía. Y así construimos nuestro lenguaje simbólico. ¿Qué estamos haciendo? Ya sabemos que esa X se refiere a que existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático, es decir, a ese X. Es supremamente sencillo. Sí, Juan Pablo, puedes cambiar el alguno por alguna sin ningún problema. Allí digamos que se está haciendo de manera general, pero lo puede hacer masculino o femenino. Volvamos a explicar el lenguaje simbólico. Perfecto. Entonces, nuestro argumento dice, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático trabajan mediodía. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático que lo vamos a llamar X, porque como son un universo, pues vamos a coger cada uno de esos y lo vamos a empezar a evaluar, a ver si ese es el que cumple o no cumple con esa condición que tenemos ahí. Entonces, ¿existe algún estudiante de pensamiento lógico matemático X, tal que ese X, es decir, ese estudiante de pensamiento lógico matemático, trabaja a mediodía? Así es como construimos ese primer, o como damos ese primer paso para llegar a nuestro ejemplo o a nuestra simbología del argumento, donde tenemos la E invertida. ¿Y qué significa la E invertida? Pues estamos hablando de algunos o estamos hablando de un cuantificador existencial. Entonces estamos diciendo que existe algún X que pertenece a ese universo o a ese conjunto, tal que, y ahí viene el otro paréntesis donde dice ese X y trabaja a mediodía. Es decir, estamos cambiando el cuantificador y el sujeto y lo que hacemos es que agregamos de la cúpula en adelante al otro lado. Sí, María de Los Ángeles, puedes utilizar todo sin el para, no hay ningún inconveniente. Vamos al siguiente. Dice, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Cuando tenemos ningún, estamos hablando de qué tipo de cuantificador. No los leo. ¿Qué tipo de cuantificador estamos hablando si tenemos ningún? Negativo, perfecto. Esa es. Aquí está universal negativo, por aquí. Gracias a Jessica, Miguel. Perfecto. La idea es que aprovechemos este espacio y también lo hagamos un poquito interactivo. Entonces, cuando hablamos de ningún, estamos hablando de un universal negativo. ¿Qué vamos a hacer? Ojo que aquí es importante poner mucha atención. Tenemos nuestro argumento que dice, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Entonces, ojo, estamos hablando de ningún. Pero cuando vamos a dar ese paso, lo que va a suceder es que decimos, todos los tutores X, ojo, todos los tutores X, tal que X no trabaja individualmente y es atento. ¿Sí lo vieron? ¿Qué pasó? En ese paso, la negación la pasamos hacia la cúpula, pero al final cuando vamos a la simbología, miren lo que sucede. Cogemos esa sí, ese tal que sí lo ponemos porque es lo que está conectando lo anterior, lo que dijimos antes, con lo que estamos diciendo al final, que es la parte de cualidad y de cúpula. Entonces, ¿qué sucede?
Aquí lo negamos, cuando vamos a la simbología utilizamos la negación de nuestro cuantificador, que es la invertida con la verguiña o con la negación que utilizábamos para las proposiciones normales. Y decimos que ningún X pertenece a ese conjunto universo, que ¿cuál es? Que ese X trabaja individualmente y ese X no es atento. Entonces, allí es donde construimos nuestra simbología de esos argumentos. La recomendación que hago siempre, tómenle la captura de pantalla, que este es un gran ejemplo para el desarrollo de la actividad. Y sobre todo, si tiene alguna inquietud, no dude en hacer la pregunta, que veo que ya tienen claro por lo menos cuándo es un cuantificador universal, cuándo es un cuantificador existencial. Y nuestro tercer paso del ejercicio número 1, ¿cuál es? Es definir el tipo de cuantificador que tenemos en esos dos argumentos. Debemos de hacerlo para los dos argumentos. Entonces, primero, vemos el primer argumento que teníamos, que es algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático trabajan mediodía. ¿Qué tipo de cuantificador es? ¿Qué tipo de cuantificador será? Pues es un cuantificador existencial o es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Cuál será en el caso del siguiente argumento? Dice, ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. ¿Qué tipo de cuantificador será ese? Ese será un cuantificador universal negativo. Ojo, debemos de ahí sí incluir que es un cuantificador universal negativo. Si ponemos un cuantificador universal, está bien, es un cuantificador universal, pero te faltó el negativo, o sea que no está del todo bien, está realmente errado. Importante. No es decir, es un cuantificador negativo, no, porque tenemos que decir si es universal o si es existencial. ¿Listo? Entonces, súper importante tener esto muy claro para el desarrollo de la actividad. Avancemos al siguiente ejemplo, profe. El siguiente dice que tenemos un argumento donde dice experiencia es buena o mala. La pregunta es, ¿habrán algunas experiencias buenas o malas? ¿O ninguna experiencia es buena o mala? ¿O será que para volverlo verdadero debe ser que toda experiencia es buena o mala? Pero la verdad es que el cuantificador ahí será toda. Y mira lo que estaban preguntando ahora. ¿Será que yo puedo cambiar todo por toda? ¿O será que yo puedo cambiar el todo por tal vez todos? Entonces mira que ahí está. Todo depende de el resto del argumento que tengamos. ¿Por qué no sería algunas? Porque mira que allí en esa proposición tienes que es buena o es mala, es decir, que cualquiera de las dos condiciones se puede cumplir para que sea verdadero. Otra cosa es que el argumento fuera experiencia es buena, entonces yo no podría decir ahí que toda experiencia es buena, porque hay unas que no son tan buenas, por no decir malas, por ejemplo. Entonces, ojo con el argumento y donde nos devolvemos a lo que vimos en la unidad 1. ¿Cuál es el cuantificador entonces? Es un cuantificador universal, afirmativo, y decimos que toda experiencia es buena o mala. Y el siguiente argumento dice, estudiantes trabajan y estudian. ¿Será que todos los estudiantes trabajan y estudian? ¿Ustedes qué dicen? No, algunos, correcto. Algunos estudiantes trabajan y estudian. Y ahí ya sabemos que estamos hablando de un existencial afirmativo. ¿Cómo construimos esa simbología del argumento? Entonces, hacemos el mismo ejercicio, tenemos toda experiencia es buena o mala. Ese es el segundo paso de nuestro punto 1. Toda experiencia es buena o mala. Entonces, toda experiencia X. ¿Cuál es esa experiencia X de la que estamos hablando? Esa experiencia que sea buena o mala, tal que X es buena o X es mala. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo hacemos? Utilizamos nuestro símbolo para el cuantificador universal, que sería esa A invertida X o esa A invertida X que pertenece a ese conjunto o a ese conjunto de elementos que estamos evaluando. Y decimos que es buena esa X a esa X. Y mire que estamos utilizando el conector que utilizábamos para las proposiciones, que es O con una B dentro de este ejercicio. ¿Listo? Entonces es supremamente sencillo. Pueden tomarle una pequeña capturita de pantalla y van a tener una herramienta para el desarrollo de la guía. Ahora, nuestro siguiente argumento dice: algunos estudiantes trabajan y estudian, donde pasamos o damos ese primer paso y decimos que algunos estudiantes X, tal que ese X trabaja y ese X estudia. Miren lo que decimos o como lo que estamos usando. Es el tal que, ¿de dónde sale? Ese tal que lo que hace es unir eso que estamos diciendo de manera inicial, donde hablamos de algún estudiante X, tal que ese X trabaja y ese X estudia. La grabación se va a compartir en el canal de la directora Carolina Castaño para que todos puedan tener acceso a la grabación. ¿Qué hacemos entonces en el siguiente paso? Utilizamos nuestro símbolo del cuantificador. Y miren, aquí está el símbolo del cuantificador de manera afirmativa, diciendo que algún X, que ese X trabaja y que ese X estudia. Y así creamos nuestro argumento nuestra simbología del argumento. Sí, el tal que lo pueden utilizar para darle solución a los ejercicios que tienen dentro de la guía. Ahora, ¿qué tipo de cuantificador es? Pues para el caso primero, cuando utilizamos el cuantificador TODA, estamos hablando de un universo y es afirmativo, entonces va a ser un cuantificador universal. Y para el caso de algunos estudiantes trabajan, estudian, ya sabemos que algunos es universal y adicional, la cúpula, que serían trabajan y estudian, no está negada, o sea que es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Entonces, ese sería el tema de cuantificadores existenciales. ¿Qué es importante tener en cuenta? Saber que es una proposición categórica y sabemos que las proposiciones categóricas son aquellas, que hacen afirmaciones incondicionales, es decir, que van a ser verdaderas sí o sí. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una proposición categórica y ahí nos está dando, o el cuantificador está correcto. ¿Por qué? Porque todos son mortales, exacto, deben de ser incondicionales. Ahora, tenemos otro argumento que dice: si tengo el día libre, voy a la playa. Miren que allí hay una condición amarrada para poder que se dé ese objetivo de ir a la playa, y es tener el día libre, o sea que no es incondicional. Por lo tanto, ese argumento no es una proposición categórica. ¿Listo? Sigamos, profe. Listo. Entonces, ¿cómo construimos una proposición categórica? Los tipos de enunciados, sujeto, predicado, son los que encontramos de una manera lógica y también conocida como aristoteica, tradicional o silogismo categórico. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente, lo que hablábamos ahora: tenemos un cuantificador, tenemos un sujeto, que es esos elementos de los que estamos hablando, tenemos una cúpula, una cualidad, lo que estamos diciendo de ese sujeto, y un predicado. Cuantificador nos determina simplemente si la proposición se refiere a una totalidad de sujetos de un conjunto, a una parte de ellos, a un solo elemento del conjunto o a ningún elemento de ese conjunto.
Tenemos el sujeto, que es el subconjunto de individuos o cosas de las que trata la proposición. Tenemos una cúpula o cualidad, que es el verbo que une al sujeto con el predicado. Ejemplos son, es, eran, trabajan, estudian, juegan, asisten, cualquier tipo de verbo. Y tenemos un predicado, que es lo que se afirma o niega de ese sujeto, que es lo que tenemos con el tema de proposiciones categóricas. Entonces, para seguir de aquí en adelante, nos va a ayudar el profe Miguel Ángel a desarrollar el ejercicio y a entender un poco más de cómo es la estructura de esas proposiciones categóricas. Profe, ¿nos escuchan? Sí, señor, ¿me escuchan bien? Perfecto, profe. Listo, muchas gracias, profe David. Bueno, estudiantes, entonces hasta acá, pues como hemos visto, hablamos todo lo que es de cuantificadores y llegamos a esa palabra que escuchamos durante la explicación del profe, a la proposición categórica. Entonces recuerden que esta tiene esa estructura que ustedes están viendo en pantalla, y pues que está de color rojo. Y muy importante, cada elemento, esa posición que ocupa cada elemento, así tal cual la encuentran en la proposición categórica que tengan en sus ejercicios. Primero el cuantificador, luego el sujeto, seguido está la cópula y por último el predicado. Vamos a ver acá por medio de estos dos ejemplos. Entonces, todos los hombres son mortales si nosotros seguimos esa estructura que acabamos de ver. Primero está el cuantificador, es decir, todos. Luego el sujeto, es decir, de quien estamos hablando, en este caso son los hombres. Y la cópula, que es nuestro verbo, lo que nos une, el sujeto y el predicado, es son. Y por último tenemos el predicado, lo que estamos hablando de los hombres, es decir, que son mortales. En el ejemplo 2, igualmente, algunos nos representa el cuantificador. Fíjense que está en primera posición. Vehículos es el sujeto, va en la segunda posición. Están en, nos representa la cópula y el predicado mal estado. Algunos vehículos están en mal estado. Entonces, esta es una estructura muy sencilla y que ustedes pues la deben de tener muy clara y posiblemente pues a la mano en el momento en que vayan a hacer sus ejercicios, porque esto les va a ser de mucha ayuda recordar cada uno de esos elementos y su posición, y de esta forma pues lograrán interpretar su ejercicio. Algo muy importante dentro de las proposiciones categóricas es su clasificación. Hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Por un lado, la calidad. Entonces, ¿a qué se refiere a la calidad? Es decir, cuando mencionamos o afirmamos que son afirmativas o negativas. En el caso de que son afirmativas es cuando el predicado asigna al sujeto alguna característica o cualidad. Por ejemplo, es tutor, son juiciosos. Entonces recuerden, afirmativa es cuando ese predicado le asigna una condición o característica al sujeto. Y negativas cuando el predicado niega al sujeto la característica o cualidad. Por ejemplo, no es tutor, no son juiciosos. Entonces recuerden esto, calidad se refiere a cuando son afirmativas o negativas. Ahora, por otro lado, está la cantidad. Entonces, recuerden que la cantidad ya se refiere más al cuantificador. Entonces, recuerden que en este caso, como lo vimos con el profesor David, son tres. Universales cuando se refiere a la totalidad, a todos los sujetos, elementos de un conjunto. Todos cumplen esa condición. Particulares también se puede conocer como sinónimo de existenciales. Particulares se refieren solo a una parte del conjunto de los sujetos que cumplen una determinada condición. Y singulares se refiere a uno solo. Entonces recuerden que es como el existencial único. Singular único se refiere a uno solo, un solo miembro que cumple una condición. Y esto nos lleva, estas dos cosas, lo que es la calidad y la cantidad, nos llevan a las cuatro formas clásicas de las proposiciones categóricas, que se resumen en este cuadro. Entonces, este cuadro igualmente es muy importante, ténganlo a la mano cuando vayan a hacer sus ejercicios, tómenle imagen, está dentro de los recursos del curso, de la unidad, perdón, entonces ahí también lo pueden encontrar.
Hablamos de la categoría y de la forma como se expresa. Es universal afirmativa, es decir, para no decir universal afirmativa, vamos a simplificar un poco y decir que es tipo A. ¿Y qué significa eso? ¿Qué forma? Todo S es P o todo sujeto cumple o es predicado. La particular afirmativa o existencial afirmativa se representa más sencillamente como tipo I. ¿Qué nos quiere decir? Algún sujeto es P o algún sujeto cumple el predicado. Universal negativa es la tipo E, entonces es ningún sujeto es predicado o cumple el predicado. Y particular negativa es la tipo O, algún S no es P. Entonces vean cómo nosotros podemos representar por medio de las vocales los diferentes tipos de proposición categórica y de por sí, pues lo que son los cuantificadores. Entonces, universal afirmativa tipo A, particular afirmativa tipo I, universal negativa tipo E y particular negativa tipo O. Hay un dato interesante y es de donde salen estas letras para representar esas proposiciones categóricas. Fíjense que los nombres de las categorías A e I han sido tomadas del vocablo latino afirmo. Entonces ustedes ven acá están subrayadas de color rojo. A, I, afirmo. ¿Qué significa afirmo? Entonces, si ustedes ven y van y se dan cuenta, pues esas son las que refieren específicamente a lo que es universal afirmativo y particular afirmativo. También está la E y O, que en este caso han sido tomadas del latino nego. Entonces, si ustedes ven, aquí en esa palabra latina también están subrayadas la E y la O, que significa niego. Entonces, muy importante eso. A e I representan lo afirmativo y E y O representan lo negativo. Esto es un dato clave en el momento de que vayamos a clasificar nuestras proposiciones categóricas, pues haciendo uso de esas categorías A, E y O. ¿Listo? Igualmente, pues si tienen alguna inquietud, le agradezco a los profes que me están acompañando que de pronto me comenten para no cambiar la presentación, no interrumpir para ver el chat, no interrumpir la presentación. Bueno, cada una de estas categorías o tipos de proposiciones categóricas cumplen unas leyes al momento de establecer una relación entre ellas. Está la ley de contradictorias, en donde dos proposiciones con un mismo sujeto y predicado y que difieren tanto en calidad como en cantidad. En ese caso vamos a decir que son contradictorias. Ley de contrarias. Cuando dos proposiciones son contrarias cuando son universales y que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de calidad. Entonces recuerden que calidad es cuando es afirmativo o negativo. Ley de subcontrarias. Cuando dos proposiciones son contrarias y son particulares, fíjense en eso. En contrarias son universales, en subcontrarias son particulares y tienen el mismo sujeto y predicado, pero difieren en su calidad. Y ley de subalternancia, en este caso, son aquellas que tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero solo difieren en calidad, en cantidad y no en calidad. Entonces, estas leyes nosotros las encontramos de forma más sencilla, más simple de reconocer en este cuadrito que se llama el cuadro de la oposición. Entonces, ustedes ven que este cuadro, pues en cada uno de sus vértices, de sus esquinas, pues tiene representada la letra A, E, I, O. Pues esta corresponde a la clasificación. Entonces, cuando nosotros tenemos una proposición universal afirmativa, pues la vamos a tener en la esquina de la A, es decir, todo S es P. Cuando nosotros identificamos que una proposición categórica es universal negativa, nosotros la vamos a tener en la esquina de la E, es decir, ningún S es P. Cuando es particular o existencial afirmativa, vamos a tener o vamos a estar en la esquina de la I del cuadro, y cuando es particular negativa o existencial negativa, va a estar en la esquina de la O. Entonces, cada una de esas líneas que unen esas letras, esas esquinas, pues tienen
un enunciado. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que cuando es una relación entre una proposición tipo A y una proposición tipo B, pues vamos a decir que son contrarias. Cuando es una, por ejemplo, una relación de una proposición tipo A con una tipo O, pues vamos a decir por la línea que son contradictorias. Cuando tenemos que es una proposición particular afirmativa y estamos relacionándola con una particular negativa, vamos a decir que son subcontrarias. Cuando decimos que es universal afirmativa y tenemos también que la proposición que nos dan en el ejercicio es particular afirmativa, pues vamos a decir que son subalternas. Este cuadro igualmente es muy importante y representa todas estas leyes que tenemos acá escritas, digamos de una forma más sencilla, más entendible por medio de este cuadro. Simplemente teniendo claro que estas letras pues, nos representan los diferentes tipos de proposición categórica y las líneas pues, nos representan las relaciones que se pueden dar entre ellas. Vamos ahora a ver un ejemplo como el que les piden o les solicitan en el ejercicio 2. Ustedes les dan un argumento y les piden realizar lo siguiente. Primero, van a identificar el cuantificador y la cualidad, o en el caso la cópula. Segundo, van a clasificar esa proposición pues de acuerdo a su clase, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y tres, van a construir los tres tipos de proposiciones categóricas que hagan falta. Entonces a ustedes les dan un argumento como este. Algunos docentes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son doctores. Primero, recuerden, cuantificador es el que está al inicio de la proposición categórica. En este caso son algunos. Acá lo tengo identificado. La cualidad o la cópula. Entonces yo identifico qué es lo que me une el sujeto con el predicado o el verbo. En este caso es la palabra o el verbo son. Listo, ahí yo tengo mi primera parte. Seguido voy a clasificarla. Entonces, ya sé que cuando hablo de algunos, estoy hablando del cuantificador existencial o particular. Como dentro de este argumento, de esta proposición, no encuentro negación, entonces yo voy a decir que es afirmativo, particular afirmativo. Listo el segundo paso. Ahora el tercero, construir los que me hacen falta. Si yo ya sé que esa es particular afirmativo y que son 4 tipos de proposiciones categóricas, entonces me hace falta, para completar el particular afirmativo, pues me hace falta particular negativo y las universales, tanto la afirmativa como la negativa. Entonces, cuando ustedes van a proponer, pues simplemente van a hacer el cambio del cuantificador. Entonces, vean que en universal afirmativo, entonces ya no es algunos, sino todos los docentes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son doctores, es decir, conservamos el sujeto, la cópula y el predicado. En el universal negativo, entonces, todos los docentes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no son doctores. Vea que acá estoy incluyendo la negación al cuantificador universal negativo. Y para el particular negativo, entonces, ya sé que tengo que es el cuantificador algunos, conservo el mismo sujeto, docentes del curso Pensamiento Lógico y Matemático, y agrego pues la negación de la cópula para que se me vuelva negativo, no son doctores. Y de esta forma es como realizo el ejercicio número 2. No sé si hasta acá hay alguna pregunta en el chat, profe. No, profe, ya todo claro. Vale, muy bien. Vamos a continuar. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se haría el desarrollo del ejercicio 3. En este caso, a nosotros nos dan 2 proposiciones categóricas en nuestro enunciado, en nuestro ejercicio. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre esas proposiciones aplicando pues la construcción categórica, los tipos de las formas clásicas y el cuadro de oposición. Entonces, en mi caso, en mi ejercicio me dan la proposición categórica P, todos los estudiantes son disciplinados, y la proposición categórica Q, algunos estudiantes son
disciplinados. Entonces, el paso 1, la construcción categórica y su tipo. Entonces, para la proposición P, ¿qué hago? Hago un cuadrito, una tablita como esta que están viendo, y pues en cada columna pues voy a colocar ese elemento que tiene la proposición categórica, es decir, cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Y ya en la fila, lo que yo hago es simplemente desglosar esa proposición en sus partes y presentarla acá. Entonces vean que todos, aquí está cuantificador, sujeto, pues los estudiantes son, es mi cópula, disciplinados, predicado, listo. Y ahora, de acuerdo a esto, yo voy a clasificarla de acuerdo pues a las formas clásicas. Entonces, tiene el cuantificador todos, entonces ya de ahí parto que es universal. Y voy a verificar si es afirmativa o es negativa. En este caso, como la cópula no tiene ninguna negación, yo voy a decir que es universal afirmativa y esa me corresponde a una tipo A. La siguiente, para la proposición Q. Nuevamente hago la tabla, los mismos elementos y voy a desglosar. Cuantificador, algunos, sujeto, estudiantes, cópula, son, acá está son, y predicado, disciplinados. Igualmente hago el mismo proceso. Por el cuantificador, cuando lo escribí, yo ya sé que es particular o es existencial, entonces voy a buscar. Y ya puedo inferir que puede ser una tipo I o tipo O. Voy a verificar si tiene negación la cópula. En este caso no tiene, entonces es particular afirmativa, una tipo I. Y de esta forma voy con el paso 1 de mi ejercicio. Ahora, acá yo ya lo tengo. Entonces, como del resultado del ejercicio anterior ya sé que tengo una proposición tipo A y una tipo I, entonces lo que voy a hacer es usar mi cuadro de oposición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como sé que P es la universal afirmativa o la tipo A, voy a pararme en la esquina del cuadro donde está la A y luego voy a ubicarme con la proposición Q, que es particular afirmativa, entonces una tipo I. Acá me ubico en la esquina I y yo puedo trazar una rayita entre las dos proposiciones o me guío por la línea que une la A con la I y veo que la relación entre estas es subalterna. Entonces, ¿qué voy a decir? De acuerdo con el esquema de oposición o el cuadro de oposición, se determina que P y Q, que son las proposiciones que me dieron en mi ejercicio, son subalternas. Por esto me fijo el tipo de relación. ¿Listo? Bueno, continuemos. En este caso, pues los invito a que participen por medio del chat. Los profes me van a colaborar acá dando sus respuestas y yo voy a escribir en la presentación, ¿listo? Para dinamizar esta explicación. Entonces, hagan de cuenta que este es uno de sus ejercicios que encuentran en la guía. Entonces, recuerden, me dan dos proposiciones P y Q, que son categóricas y yo tengo que hacer el proceso de identificar cada elemento. Entonces nos vamos con la proposición P. Algunos animales no son carnívoros. Entonces, recuerden que lo primero es la construcción categórica o por mi tablita. Entonces, en la proposición P, ¿cuál sería el cuantificador? ¿O qué escribo en el espacio de cuantificador? Profes. Profe, le escucho. Listo, de pronto algún estudiante ya dio respuesta. ¿Cuál es el cuantificador en Regáleme un la segundo. proposición P? Algunos Muy bien, algunos. Muy bien. Ahora el sujeto, ¿de quién están hablando en esa proposición? están hablando de animales. Muy bien. La cópula, en este caso, ¿cuál será el verbo? ¿Qué es lo que me está uniendo el sujeto con el predicado? Hay quienes dicen son y hay quienes dicen no son y ahí le vamos a responder una inquietud que estaba respondiendo a una compañera anterior. Ujú. Listo, en este caso es no son. Fíjense que
esa cópula está negada, entonces tengo que escribirla con todo y no, ¿listo? Porque si no, pues voy a clasificarla de forma diferente. Entonces, muy importante eso, cuando esté ese no con el verbo o no con la cualidad de esa proposición, tenemos que escribirla en la cópula así de forma completa, no son. Y el predicado, en este caso, ¿qué nos están hablando acerca de los animales? Carnívoros, profe. Muy bien, carnívoros. Ahí yo ya tengo este. Fíjense que en este caso el cuantificador es algunos y la cópula está negada. Entonces miren que el cuadrito de la clasificación está aquí arriba. Entonces, en este caso, ¿cómo la clasifico yo? ¿Tipo qué? Entonces, miren que ustedes van y buscan que algunos representa el cuantificador existencial o particular. Entonces, puede ser I o O. Pero que, como tengo mi cópula que está negada, es decir, no son, viene siendo particular negativa, es decir, tipo O. O. Muy bien. Listo. Vamos con el siguiente, con Q. Entonces, ¿cuál es el cuantificador en la proposición Q? Todos. Muy bien. Todos. ¿El sujeto de qué nos están hablando? Siguen en todos. Los animales. Muy bien, los animales. ¿Cuál es la cópula? Son. Muy bien. ¿Y el predicado? Predicado. Carnívoros. Muy bien. Entonces, vean que es muy sencillo identificar esa estructura cuando la tenemos clara. O sea, tenemos claro el orden, tenemos claro qué nos representa, es muy sencillo. En este caso, como el cuantificador todos, ya sé que de primera que es universal. Verifico si es afirmativo o negativo. Con la cópula, en este caso la cópula no está negada, entonces vamos a decir que es afirmativa. Correspondería a una proposición tipo. Tipo A, profe. Muy bien, excelente. Entonces, por eso es muy importante que tengan este cuadrito por ahí a la mano. Ahora, ya sabiendo que ya tengo desglosadas mis proposiciones, ya sé qué tipo es, voy a hacer el cuadro. Entonces, recuerden que este cuadro en cada esquina pues nos representa un tipo de proposición. Entonces, en el A está la universal afirmativa, en la E universal negativa, en la I particular afirmativa y en la O particular negativa. Entonces, ¿qué hago? Voy a ubicarme con la proposición P. En este caso es tipo O, es decir, yo me tengo que ir acá con este cuadrito verde como para indicar a la esquina O. ¿Listo? Luego me dicen que la proposición Q es tipo A. Entonces yo sé que es tipo A, me voy con mi cuadrito, me voy a ubicar en la esquina A. Listo. Ahora para yo determinar cuál es la relación entre esas dos proposiciones categóricas, debo ubicarme en la línea que una a esas dos proposiciones. Entonces, en este caso, yo voy a usar una flechita, otro recurso, y voy a señalar cuál sería como esa línea que me permitiría unir una con la otra. En este caso, ya las uní. ¿Qué relación tienen esas dos proposiciones que acabamos de revisar? Ustedes me dicen para yo escribir. Contradictorias, profe. Muy bien, contradictorias. Entonces, fíjense que es muy sencillo usar este cuadro desde que se haga una buena identificación de qué tipo de proposición es. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio número 3. Bueno, de pronto hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud antes de avanzar a lo que tiene que ver con el razonamiento, los tipos de razonamiento. Profe, tiene la mano levantada Angie Paola Quiroga. Sí. Estaba tratando de hablar con ella, pero el chat se llenó pues en la participación de todos los estudiantes. Ujú. Entonces, para Sí, que por dale, favor, puedes dar la palabra.
Angie, ¿nos estás escuchando? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? No se puede activar, ok. Dame un segundito. Segundo. Listo, ahí ya te voy a dejar. Hola, Hola, ¿cómo Te estás? escuchamos. bien, gracias. Mira, es que tengo varias dudas, pero entre esas es una como de una oración que pusieron en la guía, Ujú. como pues para uno hacer la tarea. Y pusieron en ningún trabajo con plagio obtiene 100 puntos. Y la muchacha la cambió por todo trabajo con plagio no tiene 100 puntos. Y al primero que es ningún trabajo con plagio no tiene 100 puntos, no tiene 100 puntos, le puso como una O, como, o sea, un simbolito de una O, y al otro sí le puso la simbología. Entonces, ¿por qué la cambió la oración así, si significan lo mismo? Y por qué a uno le puso simbología y al otro no, o sea, lo puso la O en el primero y en el segundo sí le puso la simbología. Ok, nos estás hablando de la representación simbólica del cuantificador, ¿sí? Sí, Ok, listo. Entonces nos dices que, bueno, un poquito más puntual el caso. La pregunta es por qué cambiaron la forma del cuantificador, ¿en qué proposición categórica? ¿Me recuerdas, por favor? en una de la, como de la guía, la rúbrica de, pues en la guía que está ahí para hacer la tarea. Y ellos dicen ningún trabajo con plagio obtiene 100 puntos, ¿cierto? Ese es un Sí. universal negativo. Ujú. Y lo cambian por todo trabajo con plagio no tiene 100 puntos. Significan lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué lo cambiaron? Listo. Esas son las que tienen que hacer para el ejercicio El uno, primero, ¿cierto? sí. Ujú. Bueno, entonces, ¿por qué lo cambiaron? En este caso, pues recordemos que cuando identificamos que es negativa, pues si la oración o la proposición categórica inicia con ningún, ¿sí? Ahí es como el primer indicativo, o como nos decía el profe David, si la cópula está negada, ¿sí? En este caso, cuando hablan de todo trabajo con plagio no obtiene 100 puntos, pues ahí están haciendo el cambio, pero la clasificación de la proposición categórica se mantiene, ¿sí? La representación simbólica, pues viene siendo muy similar, pues es usar el mismo cuantificador, pues negando lo que corresponde al predicado, ¿listo? Sí, sino que como ella la cambió, en la primera ejemplo que puso, lo puso donde estaba normal y le puso un simbolito abajo, como pues que es la simbología y era como una O o un cero. Y después lo cambió y sí le puso la simbología, es como si el anterior hubiera estado malo, ¿sí me entiende? Eso me puso a mí como que en duda, por eso les pregunto. No sé, el profe David. Pues yo la interpreté como te respondí, no sé, el profe David. Sí, lo que pasa es que el primer paso, cuando tenemos una universal negativa, dentro del primer paso, antes de llegar a la simbología del argumento, lo que hacemos es que volvemos afirmativo el cuantificador. Recuerda que cuando tenemos una universal, si es afirmativa o es negativa, nos damos cuenta es con el cuantificador. Algo importante antes de avanzar es que dentro de las web conferences, los IPAs y los B-Learning no respondemos o no desarrollamos los ejercicios de la guía. Sin embargo, vemos que tienes el concepto, entonces pues el objetivo es como aclarar la inquietud. Cuando tenemos un cuantificador universal, bien sea afirmativo o negativo, y lo estamos construyendo dentro de su argumento en lenguaje natural, si es afirmativo, el cuantificador es todos y la cópula también va afirmativa, es decir, no tiene ninguna negación. Cuando es negativo, el cuantificador es ningún, ninguna, ningunos, ningunas, y la cópula también es afirmativa.
O sea, la negación, el cuantificador universal negativo en el lenguaje natural debe ser con el cuantificador negado, que sería ninguno, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el análisis, allí sí se convierte. Entonces allí lo que hacemos es que ponemos todos y que esos todos no pertenecen a ese conjunto. Ya volvemos negativo en la cópula. Y cuando lo pasamos a la simbología del argumento, allí utilizamos el símbolo, que es la A invertida, con la negación adelante, como lo utilizábamos en las proposiciones, y el resto del argumento lo utilizamos de manera afirmativa. Es, digamos que el paso a paso para llegar a ese lenguaje simbólico, a esa simbología de ese argumento. Ah, bueno, pero sí, era eso. No, es que esa actividad no es como decir de mi tarea, sino que es el ejemplo que puso la muchacha para hacer la tarea. O sea, es como ella lo hizo, el anexo, creo. Entonces, yo está mirando los ejemplos de ella para hacer la mía. Perfecto. Es por eso. Profe, tengo otra pregunta. Exacto. Ustedes podrían, pues, si al final tienen tiempo, porque yo sé que están ahí avanzando, hacerme un ejemplo de la simbología, pero con que no esté escrita ya, o sea, que usted tenga la oración y saque letra por letra de dónde salió y en qué orden. Eso es lo que tengo la duda también. Pero ya obviamente al final, porque yo sé que estamos ahí atrasando el trabajo. Ok, Sí, listo, bueno. la verdad es Bueno. que digamos que en la web al desarrollo, el objetivo es en los CIPAS, conectarse a los CIPAS donde se desarrollan un poco más de ejemplos de los ejercicios. Sin embargo, con el todo lo validamos al final si tenemos un espaciecito. Bueno, Y, muchas profe, gracias. también estaba, gracias Angie por participar, también estaba Chile con la mano levantada. Sí, señor. Chile, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es que yo tengo una pregunta. Cuando tenemos pues toda la oración larga, ¿sí o sí se tiene que poner todas En las el, palabras o sea, en en el el momento, cuantificador, en el sujeto y la cópula? por ejemplo, en este caso, cuando tienes que desglosar la oración. Sí, señor. Sí, sí, señora, tiene que, pues por eso es que cada, digamos que cada parte de esa oración tiene como un elemento, entonces de tal cual, pues de esa misma forma los escribes de acuerdo a cada lo que corresponda. Si es cuantificador, el sujeto, pues en ocasiones son corticos y a veces pueden ser más largos. O el Ya. predicado Sí, a veces pero puede ser más extenso, igual también se escribe. ¿Listo? se escribe toda. Ujú. Listo. Exacto. Esa era mi pregunta, gracias. Listo, vale, con mucho Listo. gusto. Recomendación, porfa, nos ayudan con las preguntas por el chat. En este caso fue porque se nos fue el chat con muchos comentarios, mucha participación de todos, lo cual es muy positivo. Pero por favor, las inquietudes manejémoslas por el chat para que podamos avanzar. Muchas gracias Listo. a Angie y a Shirley. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte final y esto ya corresponde más a lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 4. Mucha atención. En este caso, pues vamos a tener en cuenta lo que es los razonamientos, el tipo de razonamiento. Recuerden, y muy importante esto, que son dos. Tenemos el razonamiento deductivo y el inductivo. Entonces, mucha atención porque estos tienen unas cosas claves para poderlos diferenciar. Un razonamiento es deductivo cuando tiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia terminante para su conclusión, es decir, la conclusión se sigue inevitablemente. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, cuando es deductivo, a nosotros nos dan una generalidad, una conclusión, un marco general, y a partir de ese nosotros deducimos unas cosas más específicas o más sencillas, es decir, en palabras más resumidas sería de lo general a lo específico, como de lo más grande a lo más pequeño, podemos imaginarlo así. Entonces, vamos a verlo en este ejemplo. El Everest es la montaña más grande del mundo. Y eso todo el mundo lo sabe y eso ya no se ha podido rebatir, pues porque esa es la montaña más alta del mundo. Esa sería mi conclusión, mi generalidad. Entonces, a partir de esa generalidad, yo digo, por tanto, otras montañas del mundo son más bajas que el Everest. Entonces, ya en el mundo no vamos a encontrar otras montañas
que superen esa altura. Y por eso decimos que otras montañas son más bajas. Entonces, fíjense que iniciamos hablando de lo general para hablar algo que está relacionado, pero es un poco más sencillo. A ustedes en el ejercicio 4 le dan un argumento, es decir, una expresión, un párrafo en donde ustedes deben identificar cada una de esas partes, de esas premisas que tiene ese argumento para poder identificar qué relación tienen unas con las otras. En este caso, ustedes pues cuando analizan el argumento que les dan, ustedes tienen que decir o argumentar por qué ese argumento es deductivo. En este caso, el razonamiento utilizado es deductivo, así ustedes lo pueden iniciar cuando inicien su ejercicio 4, ya que se parte de una generalidad para llegar a una particularidad. Entonces es lo que les decía, de algo muy general, de algo muy grande, para hablar de algo ya más específico, más pequeño. Por su parte, el inductivo, entonces es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Entonces vean que hay otro elemento de diferencia. En el deductivo, la conclusión es verdadera, ¿sí? Se asume que ya es verdadera. En este caso, pues, en el inductivo, vamos a hablar de cosas particulares para llegar a algo general, a algo más grande, pero eso no garantiza que se cumpla esa conclusión. Por ejemplo, el lunes, el martes y el miércoles fueron días soleados. Entonces, fíjense que el lunes, pues es un día diferente al martes y el martes es un día diferente al miércoles. Entonces, estamos hablando de cosas específicas, ¿sí? Pero pues nos están diciendo que esos fueron soleados. Por tanto, el día jueves estará soleado. Entonces, esto nos lleva a la conclusión. Recuerden que cuando encuentren ese por tanto es cuando nos indican la conclusión. El día jueves estará soleado. En las cosas del clima, pues como todos saben, si un día está soleado, pues no va a ser indicativo de que el otro así lo sea, puede que llueva. Entonces, en este caso, se dice que el día jueves estará soleado, pero no se puede tener certeza si así lo va a hacer. Entonces, eso pasa en el inductivo. Hablamos de algo pequeño, de algo específico para llegar a una conclusión, pero esa conclusión pues no siempre va a ser válida o no se garantiza su validez. Igualmente, ustedes tienen que argumentar por qué identifican que esto es inductivo. Entonces, el razonamiento utilizado es inductivo ya que se parte de una premisa particular y se llega a una conclusión general. Vamos a ver una comparación como para resumir. Entonces, muy atentos a esta comparación. En el razonamiento deductivo, como lo vimos, partimos de un principio general, de algo grande. Y vamos a concluir un caso particular, es decir, algo más sencillo, algo más específico. ¿Qué pasa con la conclusión? El tipo de conclusión, pues siempre es verdadera en el deductivo. En el razonamiento inductivo, partimos de un caso particular, es decir, de algo pequeño, para concluir una generalidad, algo ya más grande. El tipo de conclusión, en este caso la conclusión no siempre es verdadera. ¿Qué nos dice eso? Pues que el argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Entonces, este comparativo es muy, muy importante. Tenerlo de principio muy claro esas diferencias. Y ya después, mediante la lectura de sus ejercicios, que desglosen muy bien esas premisas que tiene ese argumento, esa conclusión, pues ustedes identifiquen de acuerdo a estas características cuál aplica. Entonces recuerden, muy importante esto. Bueno, acá ya llegamos pues a la parte final. Las conclusiones de lo que hemos abordado en este tema, pues en esta presentación y en esta sesión. Los cuantificadores lógicos nos permiten determinar si una proposición abierta, P de X, puede variar dependiendo del valor de verdad de la proposición. Recordemos que los cuantificadores pues nos hacen alusión a las cantidades cuando se cumplen, ¿sí? Cuando se cumplen unas condiciones que nos dan en el predicado. Uno de los mecanismos para generalizar o especificar el valor de verdad de una proposición es a través de cuantificadores lógicos. Entonces, en este caso, ustedes vieron que estos se pueden clasificar en afirmativos, en negativos
En este caso, pues como lo hacíamos en la unidad 1, no hablamos de verdadero y falso, sino cuando hablamos de cuantificadores y proposiciones categóricas, podemos decir que son afirmativas o negativas, y dependiendo pues el tipo de cuantificador. El uso adecuado de los temas vistos pues nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Y esto lo hacemos por medio del razonamiento. Entonces, ese razonamiento ustedes cómo lo llegan a desarrollar un poco más. Cuando realizan lectura, una lectura bien sea de los diferentes contenidos de sus cursos, de libros, de periódicos. La lectura promueve mucho ese razonamiento, porque este razonamiento, pues, como lo vimos, pues, tiene sus particularidades el uno del otro, y saberlas identificar y practicarlas en la lectura, en el razonamiento, en el análisis, pues nos llevan a que logremos una buena reflexión de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que vamos a decidir. Bueno, estas serían las Profe, conclusiones. Sí, señor. si podemos devolver la diapositiva un segundo, ¿Acá por favor. o acá? Devolverla. Allí. Listo. Bueno, igual pues recuerden que las referencias bibliográficas sobre las que se sustenta esta presentación es las mismas que tienen en la unidad 2 del curso, entonces pues ahí está todo ese contenido. Revísenlo muy bien. La recomendación que siempre se les hace desde la red de tutores es que revisen y usen esos videos que se dejan en los foros, ese material que se les da en el muro Padlet. Ese material es preparado exclusivamente para que ustedes se orienten en el desarrollo de ese ejercicio que se les está pidiendo. A veces van a ver otros videos en otras páginas, en otros sitios, y pues en ocasiones pues terminan un poco más confundidos o comprendiendo otras cosas que no van con el curso. Entonces muy importante es usar esos recursos que tienen en los foros y que se les pone a su disposición. Listo, profe, pues esto Profe, sería. que si puede dar otra vez una explicación de qué es cómo se dan cuenta cuándo es deductivo o cuándo es inductivo. Listo. Y está. Bueno, entonces vamos a ver. Recuerden que lo deductivo es cuando partimos de algo general, de algo que ya está por dado. En este caso vamos a verlo por este ejemplo. El Everest es la montaña más alta del mundo. Entonces eso ya lo sabemos y es nuestra generalidad. Y a partir de eso nosotros deducimos, por eso es que es deductivo, porque deducimos que por lo tanto las otras montañas que hayan en el mundo van a ser más bajas que el Everest. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, así un ejemplo ya relacionado más como con el contexto académico. Digamos, yo propongo para un razonamiento deductivo. El curso de pensamiento lógico y matemático es un curso del componente básico común de cualquier programa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia o de la UNAD. El curso Pensamiento Lógico y Matemático es un curso disciplinar básico de la UNAD. Entonces, esa es mi generalidad. Cuando es un curso disciplinar básico, entonces yo puedo decir, este curso lo tienen que ver todos los estudiantes de la UNAD. Entonces, el curso lo pueden ver estudiantes de psicología. Ahí estoy hablando ya de cosas particulares. Vean cómo hablé desde pensamiento lógico, que es general para todas las carreras o programas que están en la UNAD, y ya estoy hablando de casos particulares. Los que estudian ingeniería de sistemas tienen que ver pensamiento lógico y matemático. Los estudiantes de ingeniería agroforestal también tienen que ver el curso pensamiento lógico y matemático. Entonces vean que inicié diciendo algo muy general. El curso pensamiento lógico y matemático lo tienen que ver todos los estudiantes de todos los programas. Y a partir de ahí saco casos particulares. En el caso de inductivo, inductivo es porque me induce, es decir, de lo que me dan de las cosas particulares, yo induzco una conclusión o llego a una conclusión. Entonces vean que yo les decía en este ejemplo, cuando hablamos de los días de la semana, pues el lunes es diferente al martes, el martes al miércoles, bueno, en ese caso. Esas son cosas particulares
Y como en este caso me dicen que fueron soleados, pues se deduce que puede que el jueves sea soleado, pero pues no estamos diciendo que sea algo, algo claro, algo real o algo que sabemos que va a pasar. Entonces, en este caso partimos de cosas específicas, pequeñas, particulares, y vamos a inducir o a llegar a una conclusión. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, podemos proponer otro ejemplo ya más relacionado con lo académico para contextualizar. Por ejemplo, yo digo, la tarea 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático tiene el ejercicio del cuadro de oposición, de los cuantificadores, del razonamiento, de los tipos de razonamiento y de la identificación de una proposición categoría. Entonces vean que estoy hablando de cosas diferentes. Ejercicio 1, cuantificadores. Ejercicio 2, estructura de proposición categórica. Ejercicio 3, cuadro de oposición. Y el ejercicio 4, tipos de razonamiento. Entonces, ¿yo qué conclusión llego? Por lo tanto, la tarea 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático tiene 4 ejercicios. Si vean cómo recogí todo eso que dije anteriormente en una sola frase, en una sola oración. ¿Listo? Entonces, estos son los ejemplos que les puedo dar acá en el contexto académico. Pues igualmente se les sigue invitando a que participen en estos espacios, en esta web o en los CIPAS, y pues claramente pues los tutores vamos a estar muy atentos a resolver estas dudas de los tipos de razonamiento. Importante que tengan claro esto, sus elementos, los elementos particulares y características de cada uno, y ya de manera pues con el ejercicio, con la pregunta, pues van a tener un poco más de comprensión. Bueno, profe, pues ¿me confirma si dejamos de compartir y atendemos las preguntas? Están preguntando que cuándo son los CIPAS. Pues es que eso depende mucho de los tutores. Cada tutor tiene asignado unas franjas de horario y van trabajando en equipos de tutores para poder llevar a cabo las CIPAS. Por ejemplo, en el caso de mi autoría, de mi proceso, son los días lunes junto con otros tutores entre las 8 de la noche a 9 de la noche. Todos los tutores tienen unos horarios determinados, tanto de atención por franjas de Skype, tanto de atención por las CIPAS, tanto de atención por estos elementos como las web conference, los B-Learnings, pues, de tal manera de que se pueda ir llevando ese seguimiento por parte de los docentes. Pues teniendo en cuenta todos esos aspectos, hay que recordarles, como se les indicaba al principio de la sesión, que la web conference es un elemento fundamental de apoyo en donde se trabajan todas las 4 puntos de la unidad de estudio que se está llevando a cabo, en este caso la tarea número 2, pero tenemos otras estrategias como son los CIPAS y los B-Learnings. Los CIPAS y los B-Learning sí tienen unas particularidades, y es que los B-Learning asignan puntos para poder, pues obviamente, si tuvieron alguna dificultad en alguna de las tareas o en alguna de las actividades, hasta los 75% se les puede acumular. La unificación de los 3 B-Learning da como total 50 puntos que pueden ser, pues, de mucho apoyo para todo lo que ustedes han llevado a cabo. Los CIPAS son de forma semanal o quincenal, dependiendo pues de cómo los docentes lo hayan llevado a cabo. Y ahí se pueden desarrollar. Esta unidad es la más sencilla de las 3, es la más cortica de las 3, es la idea es que todos puedan lograr los 100 puntos porque les va a servir de mucho apoyo para el desarrollo. Y se cierra el día 16 de octubre. Quiere decir que nosotros tenemos toda esta semana y toda la otra semana para poder llevar a cabo el desarrollo de los 4 puntos que ustedes están haciendo con la letra que hayan seleccionado para poder desarrollar pues ese componente de la guía. Recordarles que los docentes tenemos atención por Skype, por Teams, y cualquier duda, cualquier inquietud pues que ustedes requieran, pues ahí nosotros vamos a estar en cualquier elemento para poderles apoyar. Pero también tenemos el e-monitor, que es la persona que también
constantemente envía recordatorios para las atenciones y las asesorías también que requieran, pues en temas muy específicos. Veíamos de que pues había dificultades en lo que veía yo en el chat, porque fueron muy participativos, y felicitarlos por ese elemento en que había pues dificultades o dudas en el punto 4, pero ya con base pues en las explicaciones dadas por los compañeros, pues la idea es que ya hayan quedado pues un poco claras más las dudas, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues aquí estamos atentos. Por aquí veo que alguien alzó la manito, que fue Jennifer. Cuéntanos, Jennifer. Vimos que alzaste la manito, Jennifer, que no tiene habilitado el audio. El profe que creó Listo, Jennifer, ya puedes activar. Ya puedes activar el micrófono, Jennifer. Dice tutor, ¿me escucha? Sí, Sí, te señora. escuchamos. Listo, vale. Es que tengo una consulta que pues me estoy enredando mucho. Es en el ejercicio 2. Ahí me correspondió una oración y he tratado de cuadrarla porque dice 3 tipos de preposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada, ¿sí? Entonces ahí se mira lo de S y P, ¿sí? Lo del cuadro. Y pues hay cosas que a veces no me cuadran. Digamos lo que es todos, todos se utiliza todos y son. Y pues a veces la oración no me cuadra, entonces me queda como descuadrada. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira, entonces ten en cuenta lo siguiente. Te dan una oración inicial. Recuerda que esa es una proposición categórica que tiene pues los elementos: cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Con esa misma temática, es decir, si a mí me están hablando que el sujeto es docente de pensamiento lógico y matemático, pues cuando yo construya las que me hagan falta, pues ese tiene que ser el mismo sujeto, ¿sí? Es decir, el sujeto no lo puedo cambiar. En este caso dices respecto a la cópula, entonces, ahí también te dan la cópula, pues tiene que fijarse muy bien cuál es y identificarla. Por ejemplo, cuando vamos a negar, recuerda que en el universal negativo, la cópula le escribimos el no son. No siempre es este caso, o sea, no siempre es el mismo ejemplo de todos no son. Eso va de acuerdo al ejercicio que te dieron. Pero entonces cuando hablan de la misma temática, es decir, que conserves el mismo sujeto, la misma cópula, el mismo predicado, pues para construir las demás. ¿Qué pasa? Simplemente vas a cambiar pues el cuantificador cuando vayas a decir cuál es la universal afirmativo, que recuerda que empieza con todos. La universal negativo, pues puedes usar el todos negando la cópula o simplemente inicias con ningún o ninguna. Y en el Sí, es caso que del particular, mi oración es negativa, o sea, dice no. exacto. Entonces, Sí. y primero es eso, identificar cómo es negativa, pues ya de una vez y de acuerdo al cuantificador la clasificas. Y de acuerdo a eso, pues tú deduces cuál te hacen falta. Entonces, si digamos que tu caso es universal negativa, entonces te va a hacer falta la universal afirmativa, particular afirmativa y particular negativa. Eso ya es dependiendo del caso. Pero cuando se dice de la misma temática, pues es conservando esos mismos sujetos, ese mismo predicado y la cópula. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas Vale, gracias. mucho gusto. ¿Alguna Bueno, otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, lo único que nos queda y nos resta es que, por favor, ya con esta web conference, manos a la obra en ir haciendo los aportes a los foros colaborativos, porque en el transcurso de esta semana vamos a hacer realimentaciones. Recordemos que la semana pasada estábamos calificando sus tareas número 1, donde ya todas están realimentadas y con sus calificaciones respectivas. Entonces ya nos estamos focalizando para realimentar los foros en esta oportunidad. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues, agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias, pues, a los profes que efectuaron el desarrollo de la web conference. Muy, muy, muy formativo, muy,
muy apropiado pues al contexto de nosotros los unadistas en este espacio. La verdad, pues estamos infinitamente agradecidos por toda esa asistencia, por todos esos elementos, por parte de ustedes, el compromiso, gracias al profesor Miguel, al profesor David, quienes pues lideraron el tema. Pues como somos varios, pues nos dividimos las funciones, pero lo importante es que todos llevaron a cabo este proceso. Ustedes han sido muy juiciosos y felicitarlos por participar en estos escenarios académicos que nos llevan al logro y al cumplimiento de los objetivos trazados. Y de seguro todos vamos a ir por esos 100 puntos, los vamos a lograr, porque ustedes han sido unas personas muy concentradas, muy dedicadas en el desarrollo del curso y de, pues obviamente las actividades. Entonces, pues en ese orden de ideas, agradecerles mucho. No sé si el profe David quiera decir algo, el profesor Miguel, para ir cerrando la sesión. Recuerden que no hay link de asistencia, porque las web conferences no tienen link de asistencia. Qué pena, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, bueno, no, nada, gracias a los profes por este espacio, por estar aquí. La verdad, sobre todo gracias a ustedes por participar dentro de este espacio. Créanme que nosotros como tutores agradecemos mucho la participación de ustedes porque nos damos cuenta que están recibiendo la información. Entonces, no dejen de hacer eso, no dejen de conectarse a estos espacios, aprovecharlos, que son supremamente productivos, le van a ayudar a desarrollar la tarea de manera correcta, teniendo unas muy buenas bases y adicional de participar porque no se van a quedar con inquietudes. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Profe Miguel, no sé si tiene algo más para agregar, si no vamos por terminar. No, y pues igualmente agradecerle mucho a los estudiantes en primer lugar, porque pues ellos son el objeto de estos espacios, de poderles brindar esas herramientas para que puedan avanzar en su proceso de comprensión de las temáticas. Esta, pues como ya lo han dicho los compañeros, es una actividad pues bastante sencilla, bastante corta, muy importante que realizan esos avances desde el primer día. Bueno, ya en este caso estamos en la segunda semana, pero pues si no lo han hecho, pues muy importante que en el transcurso de esta semana dejen sus participaciones en el foro. De esta manera vamos a estarlas revisando, dando los comentarios, las correcciones que se puedan dar, y que por favor pues estén muy pendientes de toda la información. Se les comparte por los grupos, por el curso. Hay varias actividades dentro de este curso, como los B-Learning, los IPAs. Todo eso pues contribuye mucho a su formación en el curso y pues de seguro les va a impactar de forma positiva en lo que sean sus calificaciones y en su proceso. Entonces recuerden que ahí siguen las web conferences en esta semana, también los B-Learning. Entonces todo eso es muy importante para que ustedes asistan y pues estaremos atentos a atender sus inquietudes. Cada tutor pues desde sus grupos estará muy pendiente de lo que se les pueda presentar, y les agradezco mucho a todos, y pues si no hay nada más que agregar, pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Comentario adicional.